Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. 500 seguidores ya en el programa. Está de lujo, Naranjito. Y ahora, tío. Bueno, por fin llegamos a los 500 seguidores en el programa. Gracias, mil gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta este trance. Ha costado, sudor y lágrimas y mucho trabajo, muchísimo trabajo semanalmente, pero por fin ya hemos llegado a esa cifra chula de 500 que esperamos pues en breve duplicar, porque somos así de ambiciosos. Para algunos, no sé si lo conoceréis porque muchos sois muy jóvenes, los que ya pintamos canas. Bueno, pues esta fue la mascota del Mundial 82, el señor Naranjito. Un regalo que me hizo mi hermano y que tengo el gusto de presentaroslo, sobre todo a la juventud, cuando se ha hecho el sorteo del próximo Mundial, del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pues bueno, en aquellos años, cuando éramos nosotros jovencicos, había mascotas así de chulas. Ahora, pues, las hace la IA. Vamos muy rápidamente ya con la Liga Nacional y la División de Honor Juvenil, con otro que también conoce a Naranjito, ¿o no? Hola, Francho, buenas noches. Pues sí, claro que lo conozco a Naranjito, claro que sí. Tú también lo conoces, ¿no, Fernando? Sí. Lo conozco muy bien. Bueno, de hecho, hicieron hasta dibujos animados. Así es, sí. Así es, Francho. Era una serie muy graciosa. Bueno, vamos muy rápidamente con la Liga Nacional, porque vamos a tener protagonista, en este caso de División de Honor Juvenil. ¿Cómo va la Liga Nacional? Con el Monzón, que ya la semana pasada nos decías, no sé si aquí en directo o en el chat interno, que ya hay jugadores del Monzón entrenando con la Sociedad Deportiva Huesca de División de Honor Juvenil. Así es, Francho, así es. Bueno, lo comentamos esta semana y bueno, pues es que ya venimos hablando de que el Monzón pues tiene un buen equipo y al final pues es normal que a varios jugadores pues los estén ya tocando o en este caso la Sociedad Deportiva Huesca pues esté probando a algún jugador para el posible mercado invernal, alguna incorporación. Pero bueno, el Monzón que esta jornada, Francho, si quieres repasamos un poco los resultados de la Liga Nacional, esta jornada número 12. Muy igualada, otra jornada muy igualada tanto por arriba como por abajo con estos resultados. Huesca B4, Calatayud 2, Club Deportivo Ebro 4, Fraga 2, San Gregorio 4, IPC La Escuela 0, Racing B3, Club Deportivo Oliver 1, Amistad 1, El Olivar 0, Juventud 1, Balsas Picarral 0, Casablanca 0, Real Zaragoza B 0, San Agustín 2, Unión La Jota 0 y Club Deportivo Teruel 2, Monzón 2. Bueno, destacar, si quieres, Francho, pues el empate del Monzón en campo de Teruel, que siempre es un campo muy complicado, pero bueno, el equipo orcense no pierde, con lo cual se sigue manteniendo en esa primera plaza con 29 puntos. Y bueno, el beneficiado de esta jornada sería el Amistad, pues que ganaba su partido 1-0 al Olivar y claro, aprovechaba esa derrota del Oliver en el campo del Racing, 3-1, y ese empate del Real Zaragoza B contra el Estadio, 0-0. Con lo cual el equipo de Jorge Sánchez se coloca tercera ahora, empatado a puntos, eso sí, con el Club Deportivo Oliver. Y bueno, va a estar muy arriba, la clasificación va a estar muy chula por arriba, porque también el Juventud sacaba su partido, por fin volvía a ganar 1-0. En los últimos minutos ganaba a un Balsas que también está mejorando en las últimas jornadas.
Y bueno, un Juventud que con esta victoria se vuelve otra vez a enganchar a la parte de arriba, pues con 21 puntos es quinto. Y bueno, con la parte baja destacar también el San Gregorio, que ha incorporado también varios fichajes y ganaba 4-0 nada menos al IPC La Escuela, que el IPC La Escuela sí que, Francho, lleva 3 jornadas que no vence y está cayendo posiciones y tiene que tener un poco de cuidado porque si no, por abajo está la cosa también muy reñida y el IPC La Escuela ahora es el 13º con 13 puntos, con lo cual la próxima semana creo que recibe al Racing B, uno de los equipos más goleadores de este grupo, con el Estadio Casablanca. Creo que llevan 30 goles cada uno. Es verdad que también encajan mucho, pero bueno, es verdad que el IPC de la escuela es un poco el dato que nos está un poquito ahí dando la atención porque ha perdido 3 jornadas consecutivas, creo que no gana y está cayendo posiciones, Francho. Bueno, seguimos teniendo al Monzón primero con esos 29 puntos, si no me falla la vista, 25 ya al Zaragoza de Liga Nacional Juvenil, donde Amistad, Oliver empatan con 24 puntos y a partir de ahí parece que se engancha un poco el Santo Domingo Juventud. A ver, la liga es muy larga, de hecho incluso en la zona de abajo vemos que bueno, San Gregorio, Olivar con 10 puntos, no se consiguen alejar ni de la Jota ni del Calatayud, de la escuela de fútbol base. Sí, es que ya lo comentamos, Francho, por la parte baja está todo. San Gregorio marca el descenso con 10 puntos, pero tiene al San Agustín, que es 12º, con 14, con lo cual, bueno, la próxima jornada es un Fraga, por ejemplo, Fraga-San Gregorio. Hay partidos, pues eso, atractivos tanto por la parte de arriba como por la parte de arriba, por ejemplo, tenemos un Oliver Amistad, que ahí sí que se van a jugar el tercer puesto. Ese partido, la verdad que es atractivo. Pues una Amistad que esta semana incorporaba al futbolista Baez, que pues, se pedía la baja en el Monte Carlo por falta de continuidad y minutos. Y bueno, pues, un fichaje muy importante para el equipo de Jorge Sánchez, que ya debutaba esta jornada. Y bueno, los equipos ahora, Francho, se van a empezar a reforzar. Y bueno, veremos qué pasa tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Si te parece, vamos con Liga Nacional Juvenil, con División de Honor Juvenil. Abandonamos la Liga Nacional Juvenil, siempre apasionante, con el Monzón ocupando esa primera posición. Y en División de Honor Juvenil hemos tenido de todo, pero de todo es de todo. Así es, Francho. Una jornada, pues, bueno, diríamos que para los equipos aragoneses es negativa, porque, bueno, es verdad que había un derbi que era Monte Carlo Racing, ganaba el Monte Carlo, pero bueno, destacar un poquito ese pinchacito del Real Zaragoza, que, bueno, se esperaba que era favorito contra el Constancia y, bueno, al final era empate a 0, el Real Zaragoza no entraba en el partido y al final el Constancia, pues a base de un poquito de perder tiempo, hacer su partido, pues se llevaba un punto muy importante para ellos porque lo sacan del descenso y, bueno, pues el Real Zaragoza tendrá que seguir luchando para esa Copa del Rey que no se puede relajar porque los equipos de arriba, bueno, fíjate, el Barcelona está con 28 puntos, Francho, Español 27, Real Zaragoza, que es tercero, con 24, pero ya la Dan y Mallorca, cuarto y quinto, vienen con 23 puntos. El Sabadell sí que se ha quedado un poquito ya descolgado con 20 puntos, pero bueno, lo que hablamos, el Real Zaragoza, bueno, es verdad que sigue sin perder, sigue en línea ascendente, pero bueno, esperamos que al Constancia pues le superará. Y bueno, tendrá que la próxima jornada el otro derbi contra el Monte Carlo en el José Luis Violeta y veremos qué pasa allí, Francho. La semana que viene que tendremos doble derbi, doble ración de derbi, el Racing que recibe a la Sociedad Deportiva Huesca y el Monte Carlo que recibe al Real Zaragoza. En, bueno, dinámicas completamente diferentes. El Racing pues que sigue a lo suyo, sigue pese a la derrota contra el Monte Carlo, pues lo tenemos en una extraordinaria octava posición con 17 puntos. El que va en caída libre y sin frenos es la Sociedad Deportiva Huesca, que visitará en este caso el Deportivo Ebro. Sí, la verdad es que el Huesca, Francho, bueno, es verdad que nos está sorprendiendo un poco, es la quinta derrota consecutiva y bueno, es que 5 jornadas sin puntuar en esta categoría, al final pues caes posiciones y caes muchas posiciones. Es verdad que el Huesca todavía tiene ese colchón, pero bueno, 12 puntos y fíjate, Francho, cómo está la parte de abajo. Es que el Nastic marca el descenso con 9, San Cugat 9,
Ginasti Manresa 8, Cornellá 8, pero es que el Constancia está fuera del descenso con también 9 puntos. Es que fíjate que ahora que el Huesca necesita, ahora sí que está ya necesitado de sumar, porque si esta jornada en el derbi contra el Racing no sumara, pues sí que se ponía ya en problemas serios, ¿de Francho? Pues creo que a quien mejor le podemos preguntar por este encuentro es a uno de los jugadores que estamos seguros lo va a disputar la semana que viene. Iker Bellido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Ahora Buenas sí, noches. ahora sí que te vemos. Iñaki Buenas Bellido, noches, ¿qué buenas tal? noches. ¿Qué tal? Queríamos, bueno, primero preguntarte por ese traspiés, si se puede considerar así, que tuvisteis frente al Monte Carlo. ¿Era algo esperado? ¿Os esperabais un Monte Carlo que os planteara el partido de esa manera? ¿O qué ocurrió, Iñaki? Bueno, sabíamos que era un partido muy importante para los dos equipos. Ellos salieron con muchas ganas y, pues bueno, respecto a nosotros, pues bueno, si llegamos a ganar el partido, pues hubiésemos hecho un gran hueco de puntos respecto a los de abajo, pero bueno, no pudo ser y ya está. Pero ellos salieron con muchas ganas, no se jugó casi la pelota, pero bueno, y ya está. Y se llevaron los 3 puntos. Hola Iñaki, buenas noches. Pues sí, como dices... A Fernando no lo escucho, ¿eh? A Fernando no lo ¿No me escucho. escuchas, Iñaki? ¿No lo escuchas? No. Vaya, pues entonces... ¿No me A oyes, ver, Iñaki, ahora? Nada. No. espera, No que lo escucho. me voy a salir yo a ver si lo escuchas a él, ¿vale? Vale. Hola Iñaki, ¿me oyes ahora? ¿Me oyes, Iñaki? Nada. No te escucho. A ver, pues a ver si entra Francho, porque si no nos No lo escuchas... escucho, no lo escucho. A ver, si vuelve Francho, porque si no me escuchas... Nada. Ahora Iñaki, tampoco. No te escucho, Fernando. No te escucho nada. Yo sí que te escucho, sí. Algo ahí por ahí. Nada. Bueno. No escucho, no lo escucho. A ver, ahora... Francho, ¿me oyes ahora tú? No lo escucho. Os escucho a los dos. Vale, tampoco le escucho a él. Claro, pues entonces es tuyo, Iñaki. Sí. Vamos a ver si lo... Que entre otra vez. Exacto, lo sacamos y lo volvemos a meter. Bueno, pues eso, Francho, que el verdad que el partido, pues muy poco juego, como decía Iñaki, sí, mucha intensidad por los dos equipos. Y bueno, una primera parte que yo creo que a lo mejor el Racing salió mejor posicionado, con dos líneas muy juntas y tirando buenas contras con Iñaki, con Divasón y con Hugo Clos. Y bueno, pues la segunda parte es verdad que el Montecarlo, pues a base de empuje y a lo mejor el Racing bajó un poquito la intensidad y bueno, el Montecarlo pues tuvo dos ocasiones claras y al final llegó ese gol de Fuertes que le dio los 3 puntos. A ver si ahora nos escucha bien Iñaki o no. Estás muteado ahora. Sí, oírte se te oye, Iñaki. Es que no los escucho tampoco, tío. Los escucho. Me cacho en la... Pues algo pasa ahí, ¿eh? Algo pasa ahí. Algo pasa. Si te parece, Fernando, analizamos un poco lo que van a ser los duelos. A ver si podemos recuperar a Iñaki. Sí. Son cosas del directo. Yo creo que, sí, son los cascos, me dice Héctor, que cree que son los cascos. Ajá. Que le digamos que se los quite, que se ponga a pelo. Pues claro, a ver si vuelve. Y si no... Si no por WhatsApp, el que tenga el WhatsApp de él, que se lo diga. Ahora. Nada. A ver ahora. ¿Nos oyes o no? Hostias, esto ya me está empezando a preocupar. Venga, vamos con los dos derbis. ¿Cómo ves a los dos conjuntos? A ambos conjuntos, a los cuatro conjuntos en este duelo, que quizás nos pille, bueno, en una jornada con muchas necesidades, sobre todo para la Sociedad Deportiva Huesca y también para el Montecarlo.
Así es, Francho. La verdad es que no hemos comentado el partido del Huesca, pero el día de contra el Mallorca esta jornada, y es que al minuto 15, Francho, ya perdía 3-0 el Huesca, con lo cual no estamos acostumbrados a ver un Huesca bueno, pues juega bien al fútbol. No se le ha olvidado jugar al fútbol, estoy seguro, pero bueno, cuando entras en dinámicas negativas de resultados, pues al final parece que se junta todo. Y bueno, es verdad que ahora estos derbis que vienen a la próxima jornada, pues bueno, hay que analizar también un poco, pues no será fácil para, por ejemplo, para el Huesca, el campo del Racing, claro, el Huesca siempre es partidario de jugar el balón, pero en el campo del Racing no se va a poder jugar mucho el balón. Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo prepara el partido Ross. Y bueno, seguro que será un partido disputado, seguro. Y veremos a ver qué pasa en el campo del Racing. Ahora nos escuchas. Ahora. Ahora sí. Muy bien, Ahora sí. Pues ahora, Fernando, te toca. No, que estábamos comentando, Iñaki, pues el partido del derbi de este fin de semana contra el Montecarlo, que hablábamos de que había habido poco juego, mucha intensidad. Sí. Y te quería preguntar, Iñaki, si, por ejemplo, claro, en la primera parte hay una jugada clave, que es una jugada que tú intervienes además, que participas tú y Divasón, que tienes una ocasión clara de gol, y puede que a lo mejor el partido, con esa acción vuestra, si hubierais conseguido el tanto, yo creo que a lo mejor podría haber cambiado el signo del partido, Iñaki. Sí, bueno, la tuvo Divasón primero y me llegó el rechazo a mí, no pudimos materializarlo y yo creo que ahí, pues si hubiésemos metido ese gol, pues yo creo que hubiésemos podido ganar el partido porque sabíamos que el que metiese el primer gol, pues tenía muchas ventajas por delante y eso, pero no pudimos materializar la jugada. Trasladando ese encuentro al que os viene ahora frente a la Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué partido te prevés, Iñaki? Porque comentábamos mientras entrabas y salías que la Sociedad Deportiva Huesca entraba en un bache, sobre todo de resultados, pues que le llevan a coquetear con esa zona baja de la tabla y en este caso, pues bueno, vosotros incluso le podríais dar el último empentón, ¿no? El último empujón para abajo. ¿Qué Sociedad Deportiva Huesca os esperáis? Bueno, nosotros llevaremos la misma idea de juego siempre, la misma presión, haciendo buena defensa de área, a partir de medio campo no quitándonos la bola. Y como tú dices, pues el Huesca viene en mala dinámica y pues bueno, disputaremos el partido y lo iremos a hacer lo mejor posible y a ver si lo podemos sacar. Y pues nos enfrentamos a un Huesca que yo creo que vendrá con mucha hambre porque necesita sacar los puntos ya y pues bueno. Iñaki, a nivel personal, imagino que contento, ¿no? Este año llegabas del Club Deportivo de Teruel, bueno, fichabas por un Racing División de Honor y, bueno, viendo tu trayectoria de la estadística, pues bueno, creo que hay que estar un poco satisfecho, ¿no, Iñaki, del rendimiento hasta el momento en el Racing? Sí, bueno, estoy muy contento, aunque a principio de temporada pues me costó entrar en dinámica porque yo no estaba acostumbrado al campo ni a la forma de juego que jugaba el Racing, porque yo venía del Teruel de jugar la pelota y demás, pero con la confianza que me ha dado Tiberio y demás, pues cada vez me siento mejor. De los 4 equipos aragoneses que estáis militando esta división de honor juvenil, ¿qué pinceladas nos podrías dar de cada uno de ellos? Ese síntoma diferenciador de cada equipo. Bueno, pues yo creo que nosotros pues nos diferenciamos en la presión, como he dicho antes, y en la defensa de área. Luego el Montecarlo pues en la intensidad y en el físico, que se nota mucho. Después el Zaragoza pues la calidad pues se nota también. Y el Huesca pues no sé cómo vendrá este finde, pero con ganas también como el Montecarlo y con bastante calidad, supongo. Iñaki, ¿qué más te ha impactado de pasar de un Club Deportivo de Teruel a una Liga Nacional, a una División de Honor de este grupo 3? ¿Qué más te ha impactado este año? ¿Qué está impactando? ¿Entrenos, viajes, planificación, táctica? Bueno, sí, pues la Liga División de Honor pues se nota más el físico que la Liga Nacional y la calidad también. A ver, quitando los 4 arriba que tocan la pelota y demás, los demás pues nos centramos más en la presión, en no conceder casi nada y demás y pues bueno, respecto a los viajes y eso pues lo llevo bien y disfrutando de la categoría, la verdad. La última, Iñaki, que nos las estás controlando bien.
¿qué esperas de esta temporada y qué futuro espera Iñaki Bellido en esto del fútbol? Bueno, pues por ahora hace lo mejor que pueda esta temporada y pues luego ya pues no sé qué haré, pero por ahora no tengo ni idea, la verdad. Hacer lo mejor posible y ya está. Bueno, no Muy has bien. elegido mal escaparate, ¿eh? No, Para, no, bien, para bien. aprender, para aprender y también Sí, pues sí, para que clubes de mucho nombre se sí, sí. dediquen a pescar. Por desgracia, la pena es que os vais muy lejos de casa. Ese Ya, es el ya. problema. Pero bueno, Pues bueno, bien, sí. ya sabes por quién te lo decimos. Sí, sí. Bueno, y ya que he venido, un Vale, placer tenerte muchísimas aquí gracias a en la Grada vosotros. FM. Y a una cosa, el partido os lo narro yo. Este partido os lo voy a narrar yo para Aragón Televisión. O Pues sea perfecto, que si metes gol, ¿nos harás el símbolo de la L de la grada o qué? perfecto. Lo haré. Venga, pues me lo Venga, anoto. Un abrazo. cuidaros. Un abrazo, hasta Venga, luego. aquí, gracias. Hasta Adiós. luego a vosotros. Bueno, Fernandico, nos vamos con el fútbol femenino. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, chao, Francho. Pasamos al fútbol femenino. Hola, Francho. Buenas noches a todos. ¿Cómo han ido los resultados para las nuestras? Yo ya te adelanto que pude ver el partido del Zaragoza Club de Fútbol Femenino frente al Elche, que por cierto, había un aragonés en el banquillo del club ilicitano como segundo entrenador Santi. y un buen partido de las aragonesas. Sí, bueno, lo dicho, el Elche en sus instalaciones se está haciendo muy fuerte. Es un equipo que inició un poco dubitativo, ha tenido mucho cambio de plantilla, como dices, incluso de cuerpo técnico. Santi, que estaba en el Intercity en una categoría menor, dio el paso como segundo asistente en el equipo de Elche. Y lo que comentábamos ya la semana pasada, es un campo muy complicado, muy buenas jugadoras, un equipo pues muy a tener en cuenta, estará muy arriba ese Elche. Pero no obstante, como también dijimos, pues bueno, Zaragoza femenino se sigue haciendo fuerte, sigue puntuando, incluso cuando los rivales, pues bueno, apretan. Y bueno, para mí es un punto muy bueno para seguir la dinámica de estar arriba cada día, cada semana. A ver, tenemos ahí los resultados. El Baleares que vencía 2-0 a la EM. El partido que comentábamos del Elche contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino 0-0. Por cierto, que le anularon un gol al Zaragoza Club de Fútbol Femenino prácticamente en el final del encuentro por fuera de juego. Yo no lo vi tan claro. No lo vi tan claro, pero bueno. El Futboleras 2, Real Unión de Tenerife 3. Badalona B3, Español B0, el Argual 1, Dinamo de Guadalajara 1 y por fin una extraordinaria noticia, victoria de la Sociedad Deportiva Huesca fuera de casa ante un rival directo como el Rayo Femenino. Sí, un soplo de aire fresco, ya lo comentábamos también la semana pasada. Al final era un duelo más que directo, por embotellar un poquito a dos, tres, cuatro equipos ya en la zona de descenso. Y bueno, yo creo que son 3 puntos magníficos porque para mí, pues bueno, tanto Futbolellas como Rayo Vallecano, bueno, pues creo que son equipos que están, Dinamo de Guadalajara, están ahí metidos en el agujero del descenso y veo complicada su salida. Sí que no me fiaría mucho del filial de AEM, me parece un buen equipo y creo que tarde o temprano va a salir de ese agujero, así que yo intentaría seguir sumando pues para poder alejarnos de la zona de descenso y pensar en zonas más tranquilas. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino que recibe al Rayo en casa, en el Mudéjar, y la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, la Sociedad Deportiva Huesca juega contra el Badalona. Sí, Hostias. en un encuentro pues complicado, ¿no? Pero bueno, lo dicho, al final tampoco está siendo el Badalona ese equipo, pues bueno, como pudo demostrar el año pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si las alto aragonesas pueden rascar en su casa, aunque sea, pues bueno, pues un puntito que pueda seguir haciendo suma y que puedan hacer
alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. Ya os digo que ahora estaba viendo la clasificación, que Jaén ya ha salido, yo lo tenía claro, Sampera ha caído a ese puesto, Zaragoza femenino juega con Rayo Vallecano, creo que le pueden dar casi la puntilla porque es un equipo que le está costando mucho, un equipo que ha sido una referencia clave en fútbol femenino durante sus inicios en este país, pero desde la Fundación Rayo Vallecano, que dijéramos que se desvinculó de lo que es Rayo Vallecano realmente, el fútbol femenino en la ciudad de Vallecas ha caído mucho. Es una absoluta lástima lo que ha ocurrido con el Rayo, ¿eh? Sí, pero vamos, incluso Francho en tema de instalaciones, ¿eh? O sea, nosotros nos tocó jugar allí el año pasado y es que las instalaciones dejan mucho que desear. Entonces es que yo no veo al Rayo saliendo del agujero, no lo veo. A ver si es capaz el Zaragoza femenino de sumar de 3, que evidentemente, como marca la clasificación, se podría tratar como sencillo, pero no es una categoría a la que te regalen absolutamente nada. Habrá que trabajarlo. Vamos con la tercera. Sí, pues mira, la tercera, los resultados son Cosmos 0, Egea 2, Zaragoza Femenino 3, Estadio Casablanca, Unión 1, 3 Delicias, Ebro 4, 0 Gancho, Peñaferranca 0, 5 Real Zaragoza y Valdefierro 10, 0 Neslevel Teruel. Ostras, sí que es un resultado abultado, Luis. ¿Qué Bueno, comisteis? ¿Qué comisteis? No, pues si te soy sincero, no fueron uno de nuestros mejores días. Sin embargo, considero que el rival venía bastante tocado, con bajas de jugadoras importantes y las echaron en falta. Por su parte, la próxima semana ya hay un encuentro que está disputado, ya lo comentamos también la semana pasada, pero lo volvemos a repasar, que es el Real Zaragoza 1, 2 Club Deportivo Ebro. Jugará también Gancho contra la Unión, Egea contra Zaragoza Femenino, Neslevel Teruel contra el Cosmos, Delicias contra Valdefierro y Estadio Casablanca contra Peñaferranca. Buen partido ese de Delicias contra Valdefierro. Delicias que se ha reforzado muy bien y que es uno de los clubes que también puede liarla, ¿no, Luis? Sin duda, ahora mismo estamos empatados a puntos, Valdefierro y Delicias. Entonces, pues bueno, ellos en sus instalaciones es un campo con dimensiones reducidas, tienen un estilo de juego muy particular y bueno, pues evidentemente allí hay que utilizar otro tipo de herramientas a las que igual estamos acostumbrados. Bueno, será un partido interesante. Desde luego para nosotros el partido de la jornada. Y con la preferente, ¿sigue Sí, la pues PI a lo suyo o no? No, en la preferente no ha habido jornada, tenían jornada de descanso. Esta próxima semana tampoco por parón de selecciones que juega la selección aragonesa, las selecciones inferiores femeninas, y descansarán 2 semanas seguidas. Lo único sí que añadir que hay un API Valdefierro, que creo que será un partido bastante interesante, un Sociedad Deportiva Huesca contra Granillas, también bastante duelo por lo alto, y un San Gregorio Unión, que lo mismo, que son dos equipos muy en forma. Pues la semana que viene con protagonista, más y mejor. Un abrazo, Luis. Un saludo a todos. Nos vamos a la preferente con Rafa Gracia. Cuando quiera Héctor, ¿eh? Me dice que no. Tercera. Pues tercera, pues nada, pues vamos con la tercera. Laura Ferrer, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ando donde. ¿Cómo es eso de donde no hay donde hay patrón no manda marinero, no? Exacto. Pues es que hoy hemos hecho canje. Tenemos a Alejandro cuidando el campo del Tardienta, que entrenó allí el Real Valladolid. Y claro, pues hoy está al mando de las máquinas nuestro compañero Héctor. Hay que dejarlo en condiciones, claro que sí. Bueno, pues si te parece, Laurica, vamos con esa tercera división, como siempre, apasionante, con unos resultados que todas las jornadas siempre nos dan que hablar. Y vamos a ver si tenemos líder ya consolidado o no. Bueno, de momento es el Calamosa el que sigue líder y luego hablaremos de una gran sorpresa de esta jornada,
pero iremos analizando los partidos poco a poco, si te parece, porque Muy fue una bien. jornada, sí, que prácticamente se jugó el día sábado por aquello del festivo y ganar, bueno, y al final, pues ganar un poquito de tiempo los equipos y tan solo 3 partidos que se disputaron el domingo. Por lo tanto, si te parece, comenzamos con ese análisis. Perfecto, vamos allá. Pues venga, en el Epila 0, Andorra 0, claro, 2 equipos que están lógicamente llamados a luchar, a pelear, al menos por ese objetivo de la salvación, aunque queda muy mucho. Quizás son dos equipos muy parejos en la tabla, de ahí también ese resultado, 18 y 17 puntos respectivamente, y sí que están echando pues un poquito, sobre todo el Epila, la falta de gol. Vamos a ver si se puede llegar refuerzos, porque sí que están sufriendo mucho, no tanto encajando goles, pero sí a la hora de ser efectivos de cara a puerta, Francho. Se nota bastante, esa Sí. falta de banquillo que está teniendo el Epila. El Cuarte, ¿no? Que vencía por 1-0 a la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues Vuelve. que claro que sigue rentabilizando muy bien los goles, y a pesar de que al final se rompió esa racha a la que no encajaba, porque fue el Club Deportivo Robres el que le infligió ese gol, que al final pues rompía, como digo, las estadísticas, pero de nuevo otra vez acumulando minutos sin encajar. Y como digo, fíjate, en el minuto 17 llegaba el gol tempranero de Jorge Pérez, y luego ese sistema defensivo pues funcionó a la perfección. Como decimos, solo un gol encajado en 14 jornadas, por lo cual dice y muy mucho de ese trabajo de Javi Alamo y sus muchachos. Muy buen trabajo defensivo. Vamos con la otra sorpresa, una de las El sorpresas de la Robres, jornada. mis vecinos monegrinos que perdían por 0-1 frente al Belchite. Sé lo que me vas a decir, que el Belchite se maneja muy bien en las Sí, turbias aguas del descenso. Ya lo y estamos empezando a ver. hombre, y conforme vayan avanzando las jornadas, todavía más si cabe, ¿no? La verdad es que esa victoria les va a reforzar mucho moralmente y mentalmente para afrontar todo lo que queda de primera vuelta y toda la segunda vuelta completa. ¿Quién dijo que era fácil puntuar en San Blas? Pues nada fácil. La verdad es que ese gol de Rubén Calvo en el minuto 70 ante un Rovers que lo intentó, el conjunto entrenado por Diego Ayueva, y que al final pues el Belchite se hizo con esos 3 puntos tan importantes que desde luego no le sacan todavía del atolladero de la clasificación, pero como digo, esto les va a reforzar mucho. Los que asaltaron el Papaluna fueron los del Calamocha, los de Sergio Lagunas. 2-4, vaya partidazo, ¿eh? Partidazo, tuvo de todo, goles, fútbol, emoción en el Papaluna. En el minuto 3 ya se ponía por delante 0-1. En el minuto 5, Ramón López de Patausa, que el que llegó un poquito tarde al partido, ya se perdió los 2 primeros goles. Eso sí, luego hasta el minuto 71 se habían avanzado ya la segunda parte. No llegaba primero el gol de Escuí, que ponía por delante al Calamocha, se ponían 1-2, y así hasta que, bueno, pues como digo, en el minuto 71 el tanto de Lillueca. No, después vino Daniel Torcal en el 61, perdón, que me he confundido, he cambiado los números, pero no pasa nada. Daniel Torcal hacía el 1-3, y era en el 87 cuando llegaba el tanto de Lillueca, el 2-3, que todo hacía, que era obra de Joaquín Roche, todo hacía pensar en soñar con la remontada, porque aún quedaba tiempo. Pero llegó el mazazo final con ese 2-4 ya prácticamente al filo de la finalización del partido. Era el minuto 89, un Calamocha que va muy en serio, y también, bueno, pues con una efeméride, que Unai Calavia cumplía 100 partidos ya con la camiseta del Calamocha, Francho. Sí, señor, el extraordinario portero, un hombre súper querido en nuestro fútbol. Sí, lleva muchos años, salió también de la Ciudad Deportiva, y es aparte de que es un gran portero, bueno, pues sobre todo es un excelente chaval, sin lugar a dudas. Otro de los resultados podríamos denominar sorpresa, el Cariñena, que conseguía rascar un punto en casa del Caspe, 0-0. Resultado gafas. Sí, fíjate que a pesar de no haber goles, fue un partido bastante disputado, y Javier Romero, bueno, pues se topó con un buen Cariñena y se mostró contento, no por el resultado, pero sí por el trabajo de sus chicos, y un Caspe que, bueno, pues en la clasificación, desde luego, de momento está todavía con 22 puntos, está en puestos de playoff para jugar esa liguilla de ascenso, y como digo, queda todavía mucho. Como decimos, a veces no se puede ganar, pero sí que puedes estar contento por el trabajo, ¿no?, mostrado en
en este caso en los Rosales. Otro de los duelos de necesidades que se daban en esta jornada entre la Almunia y Utrillas, 3-2, y parece que los mineros esta temporada se les está atragantando bastante, ¿eh? Sí, se le está atragantando bastante. Su principal valedor pues es sacar los puntos en casa en su feudo, y también bueno, pues está teniendo dificultades, y en esta ocasión pues bueno, pues a pesar de ese 3-2 se puso o pudo irse con algún puntito, rescatar algún punto. Y en las Tenerías también se vivió un vibrante partido, Francho, con una Almunia y un Hamza, un goleador, es el clásico goleador también, uno de los clásicos goleadores y conocido de tercera, con 2 tantos, uno de ellos, eso sí, fue obra de penalti. Con ese 2-0 acortó distancias en Marvin, Combe para el equipo minero, pero un minuto más tarde, el minuto 85, pues Casals anotaba ese 3-1, ya era una losa bastante difícil de levantar. Aún así, Juan Pellegrín en el 89 hacía ese 3-2, y el Utrillas en los instantes finales querían sumar un punto, pero ya no quedaba tiempo para haber logrado pues algún puntito y viajar de nuevo a casa en busca de la victoria. Un Utrillas que se ha empezado ya a reforzar con el fichaje de Rotellart, el jugador de Teruel, bueno, minero también, que, Sí. vuelve a casa. Partido, otro también de duelo de necesidades, en la zona muy baja de la tabla clasificatoria. Zuera 2, Tamarite 2. Ojo que los de Félix esta temporada no están siendo los de Félix del resto de temporadas, a lo que nos tenían acostumbrados. Los que tiene acostumbrado el Ferguson de la tercera división, ¿no? Félix, sí. Félix Jiménez era un gran animador siempre el Tamarite de esta tercera división. El Deportivo Tamarite, bueno, pues sí, con un fuera que sigue, bueno, pues con esos problemas, pero que sigue compitiendo. Es verdad que no está logrando victorias, pero tampoco está perdiendo. Los últimos resultados pues están siendo empate, rescatando un puntito que de momento no le va a dar para la salvación, pero bueno, que ahí están. Y se pusieron por delante el 1-0 con... en propia puerta, eso sí, del jugador Eric del Tamarite, el 2-0 para el Club Deportivo Zuera. Parecía que, ya sabéis, también ese peligro que tiene ese ponerte por 2-0, que a veces, bueno, pues el equipo se relaja y al final, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que acortaba distancias en el 86 y justo antes del final, pues Albert Flo firmaba las tablas, ese 2-2 definitivo. Otro de los resultados sorpresa, el que se vivía en los Olmos, Binefar 2, Almudévar 3, con remontada de los de la Corona. Sí, señor, remontada de los de José Carlos Gallego, también muy buen partido, ha sido una jornada en que ha habido muchos goles también en muchos partidos. En los Olmos, que se pudo decantar para cualquiera de los dos, al final se decantó, como digo, para el conjunto de la Corona. Fue un toma y daca con... el 1-0 para Binefar, empataba el Almudévar, Ainoza de penalti se ponía por delante, de nuevo empate a 2 y el definitivo 2-3 para el equipo, digo, de José Carlos Gallego, que bueno, pues al menos ahí está luchando, ahora está con 13 puntos, está, bueno, pues en zona de que pueda estar, bueno, pues sufriendo, pero de momento fuera de peligro. Y el último encuentro, este sí que es sorpresa. Este es la sorpresón. Esta es la gran sorpresa. El Casetas que vencía 4-2 al líder, al que era el líder en aquel momento, al Atlético Monzón. Un Casetas que tuvimos ya su técnico y que nos dijo que no iban a renunciar a su estilo. Ya lo creo que no, que no han renunciado. No, y como digo, aparte de lo que supone los 3 puntos, es a quién y cómo, ¿no? Al rival, como bien comentabas, que hasta hace unos días o había sido el líder de la clasificación en estas 14 jornadas. Creo, como dices, además lo tengo aquí apuntado, creyó firmemente el que podían sacar el partido delante. Fíjate cómo se puso la cosa, 1-0, empataba el Monzón 1-1, de nuevo se puso por delante el conjunto del Casetas, 2-1, de nuevo 2-2, llegó el 3-2 de penalti y ese 4-2 definitivo que hizo estallar de alegría pues a los aficionados y a todo el grupo y a todo el equipo, que como digo, bueno, pues no van a renunciar a nada y de hecho así lo están haciendo. Ahí vemos la tabla clasificatoria con ese Calamocha encaramado en la primera posición, 28 puntos, pero a un punto el cuarte y a 2 el Atlético Monzón. Está todo
muy preto por la zona alta, Laura. Sí, porque podemos, fíjate, luego destacar, bueno, el Caspe con 22, el Robles con 22 en esa zona de playoff, pero les sigue sexto el Huesca B con 21 puntos, séptimo la Almunia, ojito a la Almunia, que está haciendo una excelente campaña de momento, séptimos también con 21 puntos, el Binefar se queda octavo con 19, tenemos al Épila con 18, la Andorra décimo con 17 y después viene, bueno, es el Cariñena con 16, Illueca con 15, Tamarite con 14, Almudévar decimocuarto con 13, el Utríes decimoquinto con 8, el Casetas con esa victorión, bueno, pues se queda decimosexto con 8 puntos, Belchite, fíjate, logrando 3 puntos, pues están penúltimos con 7 y cierra la tabla el Zuera con 5 puntos, pero bueno, que todavía queda mucho, como decimos, pues 3 partidos de la primera vuelta y nada más y nada menos que toda una segunda vuelta en la que, lógicamente, pues en la medida que pueda, los equipos se reforzarán en las líneas que crean convenientes y veremos a ver lo que pase. Pues si te parece, vamos a dar entrada a nuestro protagonista, que ha sido elegido jugador del mes de su club. Luis Pardillos, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y enhorabuena lo primero, porque me imagino que te hará ilusión, ¿no? El ser elegido jugador del mes del Andorra Club de Fútbol. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y segundo, pues por el reconocimiento que me estáis dando. No deja de ser un premio que lleva mucho trabajo detrás y que, bueno, son los compañeros y el cuerpo técnico los que te ayudan a poder conseguir este tipo de logros. Luis, enhorabuena, lo dicho. Sobre todo supone, bueno, pues para seguir con esa ilusión, con esas ganas de seguir trabajando, ¿no? Y de ofrecer también al equipo, porque al final es un bloque en el que todos ponéis de vuestro granito, pero bueno, como digo, pues si acaso refuerza más todavía, ¿no? Sí, sí, refuerza mucho, sobre todo a nivel de sensaciones y de ganas por seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Y ya no solo para el bloque del equipo, sino para toda la gente que viene a vernos, que es mucha y a lo cual estamos muy, muy agradecidos por ello. ¿Cómo se forjó ese fichaje tuyo? Para los que os hayáis unido ahora al programa, Luis la temporada pasada estaba en el Fuentes, después del descenso del conjunto, te tocó buscarte nuevo equipo. ¿Y cómo se forjó ese fichaje por el Andorra Club de Fútbol? Un histórico de nuestro fútbol. Sí, sí, totalmente. Un histórico del fútbol aragonés e incluso más allá del aragonés, conocido a nivel nacional, que pues el fichaje al fin y al cabo de la forma más natural. Una vez terminada la temporada surgieron varios proyectos y varias opciones y una de ellas fue esta. Me llamó el míster Carlos con Jesús, el segundo, y me explicaron el proyecto que había para esta temporada, depositaron toda la confianza en mí. Y visto lo visto, pues decidí que podía ser un buen sitio para venir y aquí estamos, contentos y luchando por todo. Me imagino, Luis, que dentro de esos objetivos que también os marcáis como grupo, también con esa afición siempre que ese Infierno Minero y toda la afición que siempre está con vosotros, es el de la permanencia, ¿no? En un principio estáis con 17 puntos, y bueno, pues jornada tras jornada y cogiendo algo de lo que es la categoría, ¿no? De la tercera. Sí, pero al fin y al cabo el equipo el año pasado fue el primer año desde que volvió a ascender de preferente, se consiguió mantener y ahora nosotros no miramos para abajo, tenemos que ser ambiciosos, si apuntas alto luego la bala siempre cae un poco más abajo, entonces nosotros miramos hacia la parte alta de la tabla, tenemos calidad y jugadores con las suficientes capacidades como para estar ahí y es por lo que vamos a luchar. Yo me imagino que jugar en un estadio como el de Endeiza, un estadio que encima tenéis la suerte de que la afición apoya, la afición acude al campo, es un plus de cara a otros equipos, a haceros uno de los equipos fuertes en la competición, por lo menos en vuestra casa. ¿Ese factor lo estáis explotando, lo tenéis en cuenta a la hora de conseguir los puntos por la vía rápida en el Endeiza? Sí, sí, sin duda. El Endeiza es nuestra casa, como bien dices, y es donde tenemos que hacernos fuertes y
y darlo todo principalmente pues por esa gente que, como bien comentas, viene a vernos, que no es poca, y cada fin de semana su apoyo desde la grada se nota. El que nos sigan cada partido, además ya no solo en casa, sino también los que se desplazan fuera, pues es algo de agradecer, y que una vez estás dentro del terreno de juego, pues ya no solo intentas darlo por los compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club, sino pues un poco por toda esa gente que nos apoya y nos da esa fuerza para seguir luchando cada fin de semana. Luis, quizás si os ha escapado a lo mejor porque tan solo habéis perdido 2 puntos, o sea, dos partidos, perdón, habéis ganado 3, y ahí está quizás la clave en los empates, ¿no? Que os has podido escapar algún partido y que al final, bueno, pues ha acabado en empate, porque es verdad que han sido 8 empates y tan solo habéis perdido 2 partidos. Quizás ahí ha podido estar ahí la clave de momento. Sí, como bien dices, hasta ahora tan solo hemos perdido 2 partidos, y es cierto que hemos empatado unos cuantos, que algunos seguramente podríamos haber ganado, y hemos generado ocasiones para ello, pero lo importante es las sensaciones del equipo, el juego que estamos haciendo, y que esas ocasiones para meter los goles las estamos generando. Entonces es cuestión de tiempo que empiecen a entrar y poder ir consiguiendo más veces los puntos de 3 en 3 que de 1 en 1. Pero bueno, lo importante no deja de ser sumar cada jornada, porque esto es una carrera de fondo y se trata de puntuar cada vez. Luis, ¿qué supone para un jugador como tú el vestir la elástica de la Andorra? ¿Pesa tanto esa historia cuando tú te pones la zamarra del Andorra o no? Pues personalmente a mí pesar no me pesa, al revés, es un orgullo, y el estar en un club de esta categoría, con esta historia y este bagaje, supone pues algo muy importante, y que te da pues un poquito más de fuerza para poder salir a los partidos y darlo todo por ello. Esta próxima jornada, estoy viendo lo que es la jornada, y os vais a enfrentar a la Almunia, que estábamos diciendo antes que está haciendo una muy buena temporada de momento, y caso que logréis los 3 puntos, prácticamente igualáis y bueno, pues os quedáis en una zona bastante privilegiada, ¿no? Pero será un partido complicado. Como bien dices, Laura, va a ser un partido complicado, al igual que todos, pero nosotros, bueno, tenemos nuestra idea de juego y nuestro plan de partido. No cambia, ¿no? No, bueno, a ver, también depende del rival al que te enfrentas, el campo y un poco las condiciones, pues puede variar, pero en casa tenemos muy claras nuestras ideas. La Almunia es un equipo muy duro de ganar, y encima con esa identidad que tienen, la mayoría de los jugadores ya conocen al entrenador y han estado con ese cuerpo técnico, entonces también tienen un juego muy reconocido, pero al que nosotros sin ningún problema les vamos a hacer frente, y trataremos de sacar los 3 puntos dándolo todo en el Endeiza. Ya ha llevado mucha temporada, un buen tramo de la temporada ya disputado. Y que te voy a pedir que te pongas el turbante de pitoniso y nos hagas un poco de adivinador. ¿Quién crees que va a estar en esa zona alta después de que, bueno, llevamos un tramo interesante de temporada? ¿Y quién en la zona baja? La zona baja parece que está como un poco más definida, aunque vienen los resultados de este fin de semana, yo no me atrevería a decirlo, pero bueno. Sí, pues nunca se sabe esto. La liga es muy larga y tan solo acaba de empezar. Después, las segundas vueltas, hay equipos que empiezan muy fuerte y luego flojan, otros que se mantienen, o incluso algunos que empiezan un poco ahí al tran-tran, pero luego pegan el empujón y acaban tirando hacia arriba. Entonces, tampoco te puedo decir nada claro, simplemente que estoy centrado en nosotros y en nuestro trabajo, que es lo que importa día a día, para poder sacarlo de la mejor manera posible y ser nosotros los que tiremos hacia arriba, que tenemos posibilidades. Y como siempre decimos, llegar lo más vivo posible cuando llegas a esa recta final, ¿no? Llegar fuertes. O cuando quedan 6, 8 jornadas, ahí ya es donde viene la reunión final, ¿no? Para cumplir con los objetivos. Sí, sí, eso es, pero ya no solo es llegar a esos 6 partidos de la mejor manera posible, sino que el trabajo muchas veces se hace antes. Sí, claro. Y viene desde comienzo de temporada mantener una línea y una regularidad, que hasta ahora creo que vamos por el buen camino, partiendo de los entrenamientos, que
que los hacemos a gran intensidad y luego es lo que se ve reflejado en el campo. Esa identidad del equipo de pelear todo, cada balón como si fuera el último, presionar lo más arriba posible y luchar todo pues al máximo nivel y al máxima intensidad, pues para si algún día no estás fino, que por lo menos por actitud y por ganas no sea. Desde luego. Pues Luis Pardillos, un placer como siempre tenerte aquí subidico a la grada. Que vaya muy bien esta temporada, que consigáis vuestros objetivos, tanto en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, porque siempre es un placer tener a Andorra en esta tercera división y volver a recuperar un histórico para nuestro fútbol. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, suerte. El placer es mío. Muchas gracias, chicos. Fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, Laurica. Siga. Nos vamos, ¿no? Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. A ver si tenemos a Rafa Gracia con su espectacular salón. Aquí estamos. Todavía no hace frío porque no tiene la chaminera encendida. No. Se puede llevar bien. Se puede llevar bien. Tengo que traerme un mechero para venir a encenderla en directo, Francho. Total, que te quería yo dar paso en la preferente y me dice Héctor por el chat interno que no ha habido jornada, copón. Digo, vale, perdón. Sí, por eso. Léete la escaleta. Vale, me la leo. Pero esta segunda federación sí que hemos tenido jornada y aquí sí que hemos tenido más cal que arena, ¿eh? Sí. Empezamos por el grupo 2, donde la Morevieta empataba con el Tudelano. El Egea conseguía sacar un punto muy valioso en el campo en Náxara. Ya comentábamos que la Salera es un campo muy, muy complicado y que les iba a costar. El Baskonia 1, Eibar 1, Sociedad Deportiva Logroñés Euro 1, o sea, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Euro 1, un Euro que conseguía ponerse por delante otra vez con gol de User y les levantaban el partido. Fíjate que estos partidos se lo suelen manejar bien el Euro, pero al final pues las Gaunas es un campo complicado. El Deportivo Aragón, pues que caía contra la UDL, contra uno de los grandes, y ahora veremos la clasificación, cómo se ha compactado, ya se han metido arriba. Al final, lo de este resultado pues, del Deportivo Aragón yo creo que también entra dentro de lo normal. Volvemos a ver otra vez pues a Lucas, volvemos a ver otra vez a Pinilla en la convocatoria del primer equipo, sin poder estar con el filial. Lo único que ha cambiado de esa película es que ahora el primer equipo parece que vuelve a estar vivo, sí, que no es lo de menos. Así que bueno, algo es algo. Deportivo Alavés B2, Beasain 0, el UTU que juega en casa con uno de los gallos 0-0 con el Sestao, el Alfaro caía con el Real Unión 1-2 en casa y Guernica 1, Mutilvera 0. La clasificación está preciosa, hasta los 4 primeros clasificados con 27 puntos, si no recuerdo mal, luego con 23, ¿ves? Los 4 primeros con 27, Guernica 24 y luego los 2 Logroñés con 23. La verdad es que la parte de arriba está muy, muy, muy bonita, muy, muy competida, y la parte de abajo, pues bueno, pues que nos deja ahora mismo al Deportivo Aragón como equipo de tercera división, nos deja al Ebro que jugaría ese play-out, y el EGA, pues que como va sumando, pues se manejan en esas posiciones. Sí que es medias, sí que es cierto que ahí vemos al EGA pues que ya le saca 5 puntos al Ebro, que es el rival que marca el play-out, ¿no? Que son 2 partidos. Entonces, pues bueno, el EGA tiene buena pinta, consigue sumar fuera, consigue sumar en casa, está llevando una cierta regularidad. Y lo complicado que tiene este grupo pues es que al final hay muchos equipos que están jugando por muchísimas cosas. Entonces, al final cada partido es muy duro, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que tenemos que cambiar un poco esas dinámicas, ¿no? Sobre todo la del Deportivo Aragón y la del Ebro, a ver si es capaz de encadenar un par de resultados o 3, de pues un par de victorias y un empate, que le permita un poco salir de ahí, que jueguen con un poco más de calma. Después de hacer un partidazo en Copa, ¿no? Con Osasuna el otro día, pues caen derrotados el otro día también. Así que poco de todo para todos los gustos, pero para los nuestros poco, porque ninguno de ellos ha conseguido sumar de 3. Lo que pasa que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Creo que el mercado de invierno va a hacer que muchos de esos equipos que estamos viendo bien en la zona alta o bien en la zona baja, modifiquen bastante su clasificación. Y me explico.
el Egea, por ejemplo, pierde ahora a el Hakim porque se marcha por cuestiones personales. Es un jugador, pieza fundamental en el centro del campo para el proyecto del uso, por ejemplo. Encontrar un jugador de esas características ahora en el mercado de invierno, yo no sé si lo van a poder conseguir. Y luego tenemos el caso de la Amorebieta, que lo hemos pasado de puntillas, no, ni siquiera lo hemos dicho. Ojo al lío que se ha generado este fin de semana, porque el acta del árbitro es de agárrate y no te menes. Ya veremos a ver cómo le puede afectar eso a una Amorebieta que estaba llamado también a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. Sin ir más lejos, el año pasado el último también se vio muy diezmado en el mercado de invierno y consiguió pues un poco reponerse y que casi no se le notara. Pues al final estos mercados pues bueno, sí que suelen cambiar la cara, no siempre a lo mejor se consiguen los resultados que se esperan, hay veces que sí, otras veces que no. Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poco. Sí que es cierto que la baja del futbolista del Egea es una baja importante, pues porque al final es un jugador muy decisivo en un equipo que podemos decir que prácticamente todavía está en construcción. Pero bueno, me imagino que Rafa estará moviéndose, ¿no? Como no puede ser de otra manera, intentando buscar sustituir o intentando buscar a ver de qué manera se puede replantear la forma de plantear, nunca valga la redundancia, ¿no? Los partidos, pues para que esa circunstancia se vea pues lo menos afectada posible. Pero sí que es cierto que es complicado, porque al final cuando te metes en la vorágine del día a día y cuando llevas ya unos meses trabajando, a lo mejor cambiar la forma de la filosofía, la forma de jugar o de plantear las cosas porque un jugador se te vaya tampoco quizás sea lo mejor. Entonces, pues bueno, ahí me imagino que ahora ya en estos clubes que son profesionales o semiprofesionales, pues están dándole vueltas y seguro que encuentran una solución. Yo creo que lo tienen ya dentro del plantel. Lo que pasa que por cuestión de transfer todavía no ha podido jugar partido oficial, que es Prince, el jugador de Ghana. Es un pivote defensivo, un jugador que puede jugar delante de la defensa. Lo que pasa que claro, yo tampoco sé si no le he visto jugar en cuanto a salida de balón. No sé si tiene la salida de balón que, por ejemplo, tiene el Hakim, que aparte de todo lo que destruye, ¿no?, alrededor de su zona de juego, es lo que también construye, porque sabe salir con el balón jugado desde atrás. Un jugador pues que es un lujo asiático para el Egea. Y Rafa estuvo muy atinado en la búsqueda de ese jugador. Además, en Luchan, Francho, que es un campo pues que de unas dimensiones que a lo mejor un futbolista pues de más corte defensivo, pues en un campo como pues el Carmen, pues ahí puede lucirse más, y a lo mejor en un campo como Luchan pues necesita que el futbolista, pues aparte de que tenga esa cualidad de contención, de destrucción, pues necesita tener pies, porque al final el campo Egea es muy grande. Se producen muchos espacios, tanto a la hora de la salida de balón como a la hora de replegar, dar un primer pase pues acertado hacia afuera puede desahogar una situación de estrés que tú tengas en la parte de dentro. Entonces sí, puede ser complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se mueven todos, incluso el Deportivo Aragón. Vamos a ver cómo se mueve el Ebro, que el Ebro también es un equipo. Sí, no, el Ebro necesita asentarse, porque sí, le estamos viendo, a ver, tiene hechuras de muy buen equipo, un equipo que ha sido capaz de plantarle cara al Club Atlético Osasuna y poner las cosas algo jodidas, ¿no?, para pasar de ronda. Muy buenos jugadores, con jugadores que tienen mucha calidad, y luego tienen ese factor del campo del Carmen, que si te haces a ese campo, es un campo que te da puntos. Tú lo sabes bien, además. Sí. No, es un campo pues que bueno, yo creo que durante años el Ebro pues ha trabajado muy bien en ese campo. Yo creo que con todos los entrenadores que ha habido, desde Emilio Larraz hasta el propio Manuel González, hasta el propio Raúl Jardiel, aunque le costó más a lo mejor a Raúl por el tipo de fútbol que solía hacer, el propio Genovés, el año que sustituyó a Raúl, yo creo que también sacó muy buenos resultados, aunque al final el equipo acabó descendiendo, pero daba un nivel competitivo muy alto. Sanlúcar, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces al final
Bueno, yo creo que al final tienes que jugar mucho con el campo. Yo recuerdo hace un montón de años fuimos a la Universidad de San Jorge, esto lo he nombrado alguna vez, a ver a Gaizka Garitano, y hablando un poco del tema de los fichajes, pues hablaba que ya no solamente que buscaban, ¿no? Pues que buscaban terminar las jugadas en menos de 6 u 8 segundos, con lo cual la gente tenía que ser rápida, correr, tal. Pero ya no solo eso, sino que tenía que aclimatarse a la temperatura que había en Eibar, a la forma de ser, a la lluvia, al frío, a la humedad. Entonces que analizaban un montón de cosas que luego al final pues fichar lo que puedes. Sobre todo si no eres el Madrid o el Barça, pues al final fichar lo que quieras. Pero es verdad que si tienes clara un poco, que yo creo que ahí el UTEBO lo está haciendo bien, lo empezó haciendo bien Kuki, que lo sigue haciendo muy bien Alberto Monsalvo, ¿no? Un poco esa filosofía de jugador normal, de buena gente, de que vaya a un club, que es que hay que valorar muchas cosas, porque al final es rara la temporada que siempre te va todo de cara y evidentemente necesitas que las cosas estén bien cerradas y alineadas para que vayan bien. Y el UTEBO, pese a este, llamémoslo así, tropiezo, pinchazo, sí, bueno, es que fíjate tú a lo que hemos llegado ya con el UTEBO, ¿no? Que un empate lo consideramos un tropiezo, vamos a decir una media pájara, de estos últimos resultados que ha tenido estos últimos encuentros. Todos sabemos que el UTEBO se rehace, ¿no? en estas circunstancias. También el mercado de invierno va a ser muy importante, porque hay que recordar que se ha quedado sin su 9 por lesión, una lesión grave. Sí, desde luego. A ver, yo creo que empatar a 0 con uno de los rivales de arriba, yo creo que es un resultado que entra dentro de lo normal. Es verdad que nos tienen muy mal acostumbrados en casa. Y que las tuvo. Sí. Empata a 0, pero porque el portero paró todo lo parable. Es un equipo muy generador, pero bueno, al final pues lo que hablamos, ¿no? Que el UTEBO sí que está llevando esa línea, se ha metido arriba. El UTEBO tiene un poco ese cartel, ¿no? De que ahora yo creo que les resulta sencillo fichar, y quiero poner esto entre comillas, ¿no? Si me ve Alberto me va a decir, bueno, este hombre que está diciendo, ¿no? Lo que quiero decir que les resulta sencillo fichar porque es un equipo atractivo, pues, como puede ser Tarazona en Primera Federación, ¿no? Que son equipos atractivos para determinados futbolistas, y entonces a lo mejor muchas veces son capaces de fichar jugadores de un nivel quizá más alto del que podrían no llegar a tener, porque ellos saben que es un trampolín. Al final UTEBO es un trampolín, y el año pasado salieron varios jugadores y Tarazona tres cuartos de lo mismo, Entonces, pues bueno, tienes que estar gestionando eso, y al final los mercados estos, pues en Navidad ya sabes lo que pasa, que siempre llevan un jaleo. Escucha, ya no sea lo que traigan, sino lo que se les lleven. El año pasado, acuérdate que se les llevaron jugadores, piezas fundamentales, al conjunto de Juan Carlos Beltrán, y ahora sí consiguieron rehacerse, y bueno, el bueno de Monsalvo pues tuvo una Navidad un poco movida, ¿no? Le tocó atarse los machos, pero lo que está claro es que yo confío mucho en que el conjunto Barbo se vuelva otra vez a reforzar y siga estando en esa posición de privilegio, ¿no? Está claro. Y bueno, de los aragoneses, hecho ya todo el análisis, Ebro, Egea, UTEBO y Deportivo Aragón. El Deportivo Aragón, que yo creo que sus mejores fichajes será que el primer equipo funcione bien y puedan empezar a recuperar jugadores que ahora mismo están en dinámica del primer equipo, como puede ser Gómez, Pini, etc. Vamos con el Balbastro, que el Balbastro, cuando parece que peor está la cosa, sacan ahí Sarrasmia, consiguen vencer ya no solamente en casa, sino fuera de casa, una victoria que les da muchísimo aire, Qué victoria porque se enfrentaban, te voy a decir, contra un rival prácticamente directo, ¿no? Que creo que les separan dos o tres puntos y les da aire, porque si no se hubiera quedado una situación complicada. Ahora ahí lo vemos, 17 puntos, el Castellón tiene 18, pero fíjate aquí, por ejemplo, en este grupo cómo está, ¿no? Que el Barbastro con una victoria se podría colocar séptimo. O sea, que es que al final es un grupo que está muy, muy, muy competido. Pero es cierto que es una victoria impresionante para el equipo de Dani, porque
porque lo que hablamos, estaban en casa, estaban sacando resultados, pero la última semana les estaba costando y ahora pues han cogido y le han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Que fíjate, si consiguen la semana que viene refrendarlo con otra victoria en casa, pues sería maravilloso, porque es verdad que veníamos en un mes que habían perdido, pues, si no recuerdo mal, con el Tarrasa en casa, habían perdido con el Barça en casa. Siempre por la mínima, Rafa. Sí. Siempre encuentros muy disputados. Un detalle que hacía que la balanza se fuera hacia un lado o se fuera hacia otro. Yo, por ejemplo, que hice la narración del encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, al Barça Athletic, a mí me gustó más el Barbastro que el Barça Athletic. El Barça Athletic, pues bueno, tiene mucho nombre, jugadores muy jóvenes, pero si yo hubiera sido por el colegiado, el empate y dándole a la campana, el Fútbol Club Barcelona. Sí, el día del Barça hubo ahí hubo regaliz ese día, hubo regaliz. Sí, pero bueno, al final yo creo que hay muchos días, lo que pasa que nunca quieres perder no, pero hay días que si fuéramos un poco inteligentes, que a veces que no lo somos, no inteligentes, tuviéramos un poco la mentalidad más fría, pues hay días que se ve que no vas a ganar. No sé, que dices, es que hoy, pase lo que pase, no voy a ganar. Pues lo mejor que puedo hacer es que no salir sin daños colaterales. Porque muchas veces no solo lo que pierdes este partido, sino lo que pierdes para 2 semanas. Entonces, pues bueno, al final yo creo que el Barbastro llevaba una buena dinámica, pegó un bajón. También es verdad que yo me he juntado a Ibra un par de veces y sobre todo las primeras jornadas que ellos empezaron a sacar resultados, él estaba muy contento y estaba un poco sorprendido porque tenían bastantes bajas. Entonces, como que, joder, tenemos bajas y aún así lo seguimos sacando, pero este grupo seguro que va a ser altibajo, lo van a tener que estar peleando hasta el final porque es un grupo durísimo y bueno, vamos a ver cómo avanzan, que yo seguro que van a dar guerra hasta el final y ojalá se mantengan. Y cuando nos han puesto la clasificación, estábamos viendo al Porreres y digo, joder, qué bonito hubiera sido haber tenido al Monzón y al Barbastro en un derbi ahí montisonense en segunda federación, ¿no? Que se escapó por los pelos. Y seguro que el Monzón estaría haciendo un trabajo excepcional. Pero bueno, yo creo que el Barbastro va en línea y esta victoria es fundamental, desde luego. Pues, Rafa, si te parece, se lo vamos a preguntar a uno de los máximos protagonistas de este Barbastro que esta temporada juega en este grupo tercero y que nos cuente a ver cómo se han ido aclimatando. Eder, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo otra vez a tu casa, amigo. Gracias. Comentábamos, la temporada pasada estábamos en el grupo segundo, esta vez os toca el grupo tercero. ¿Y qué diferencias ves, Eder, con respecto a los equipos vascos y navarros? Bueno, al final es segunda ref, o sea que todo el mundo piensa que al final ese grupo es infinitamente superior, que es un grupo duro en comparación con los demás, pero yo venía 4 temporadas en el grupo 2 y la verdad que es un grupo súper competitivo también, y al igual que justo este año coincide que, como habéis comentado, la clasificación está súper apretada, porque es verdad que estamos ahí en puestos de descenso y estamos a 4 puntos del playoff prácticamente o del séptimo, pero bueno, las diferencias, es verdad que quizás hay equipos que proponen más, hay jugadores en 3 cuartos igual con más calidad, los filiales son muy fuertes, pero bueno, al final es segunda red y es lo que nos ha tocado. Hola, Eder, ¿qué tal? Nada, veníamos comentando todas las semanas un poco, ¿no? que empezasteis como fuertes en casa y que las 2 últimas jornadas en casa se os habían escapado los puntos. Esto lo comentáis y lo trabajáis y pensáis desde dentro que la salvación pasa por hacerse fuerte en casa, que eso es un topicazo que se oye en muchas categorías y yo digo, joder, qué manera más gratuita de tirar a la basura, ¿no? La mitad de los puntos. ¿O realmente os veis capaces, como así lo habéis demostrado, de sacar puntos fuera de casa? ¿Cómo gestionáis esto del trabajo en casa y del trabajo fuera? Bueno, la verdad que desde dentro encaramos todos los partidos igual. Sí que es verdad que al final en casa pues te sientes más cómodo, estamos haciendo partidos muy buenos, quizás en ataque como más inspirados,
al final ya sabes lo que te vas a encontrar y quizás propones más tú como equipo local y creo que en casa estamos haciéndolo muy bien. Llevamos 2 derrotas seguidas, es verdad que son equipos muy fuertes y que pues evidentemente quieres ganar, pero puede pasar, ¿no? Que te ganen y encima en la forma en la que te ganan, que considero que en ninguno de los 2 partidos eres inferior. Y bueno, y luego fuera de casa pues hemos sacado puntos en campos difíciles, hemos ido a Español, Girona, hemos sacado puntos en Reus, en sitios difíciles y ya nos tocaba una victoria que nos diera ese ánimo un poco para que contraste lo bien que lo estábamos haciendo, que no éramos capaces de hacer gol y llevarnos los 3 puntos y ya lo necesitábamos. Lo que pasa es que hay partidos que dices, hostia, quizás el empate habría sido lo justo. El día del Barça Athletic, el empate habría sido lo justo. Sí. Viendo el devenir del partido, ¿no? Luego, pues sí, bueno. Incluso cierto, ellos haciendo. Perdón, sí. Que es cierto que lo que tú dices, que claro, tienen gente. Veías los cambios, quitaban a un tío, te vendían a otro que corría 3 veces más que el que habían quitado. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el primer gol, pues bueno, se va por banda y el tío tiene calidad, el tío sabe colocarla. Pero cuando más estabais apretando vosotros, cuando los teníais subidos al larguero prácticamente, ese regalí de penalti, yo creo que sobra. Para el Balbastro dio lo mejor de sí y lo justo de ese partido habría sido un empate. Sí, bueno, las cosas positivas que podemos sacar es que no solo quizás mereces meter gol antes que el Barça, sino que encima de que te hacen un gol de un error tuyo, en concreto mío, una pérdida en balón que al final tienen calidad y te la meten, no solo se te adelantan, sino que encima eres capaz de volcarte, de meterlos en su campo, hacer unos últimos minutos buenísimos y al final pues eso, pues que te piten un penalti al final del partido. Sí que es verdad que venía de una falta que da ley de la ventaja, luego no la pita, es un penaltito, pero bueno, al final pues es fútbol, son los últimos minutos, pero el trabajo que veníamos haciendo este partido en concreto y todos los anteriores, que se tenía que reflejar de alguna manera y por suerte pues este sábado pasado pues haciendo un partido pues igual o incluso menos bueno, pues ganas y estás más acertado. O sea que al final estamos tranquilos porque el nivel del equipo está siendo, la verdad, que muy alto. Es que si a nosotros nos llegan a decir que habríamos visto al filial del Barcelona perder tiempo en el Municipal de Barbastro, no nos lo creeríamos. Sí, y en ese partido es que los últimos minutos del juego, yo el portero lo veía más que cambiar el balón de sitio, me pongo las medias, una pasada tú. O sea que sí. Y eso es mérito vuestro, al final. Sí, es algo que nos está pasando bastante, que estamos llegando vivos a todos los partidos, aunque vayamos perdiendo al final y en la primera parte no fueron capaces de entrar porque defensivamente la verdad que estamos muy, muy bien trabajados y lo estamos haciendo muy bien y no fueron capaces de entrar y luego ofensivamente también les metemos en su campo, o sea que también es un orgullo que aunque pierdas, pues por lo menos que el trabajo sea bueno y que te den motivos para seguir, que yo creo que es lo que tenemos. Y ahora, Eder, esta semana vuelta al Municipal, vuelta a jugar en casa contra, si no me equivoco, jugáis contra el Ibiza, es un rival que lo tenéis pues ahí a tiro de piedra, ¿no? Que salís justo de las posiciones de descenso. ¿Cómo lo afrontáis esta semana? ¿La vais a afrontáis de la misma manera? O quiero decir, o más tranquilos por esa victoria, o con más responsabilidad por decir, vamos a ver si somos capaces de volver a encadenar un par de victorias y salir de esas posiciones. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? Pues después de noviembre, casi un mes difícil, pues es verdad que Castellón pues nos da un impulso, nos da confianza, porque sabemos que ahora Castellón era un rival directo, a priori igual menos, porque nos sacaba 4 puntos, pero es que ahora tenemos 2 rivales directos, Ibiza y Andratx, y para acabar el año queremos hacerlo de lo mejor posible. Si podemos sacar 6 de 6, pues mejor. Evidentemente ese es el objetivo. Yo veo totalmente capacitado al equipo, todos los jugadores yo los veo muy bien, los que están jugando mal, los que están jugando menos, los que entran desde el banquillo, los que están en titular, el cuerpo técnico, estamos todos muy enchufados y estamos muy contentos con el papel que estamos haciendo en el grupo y
y más que mirar la clasificación, al final son las sensaciones, lo bien que está el equipo. Pues hemos perdido partidos por la mínima y estamos compitiendo muy bien. Entonces, pues un partido más en casa y evidentemente el objetivo es ganarlo. Oye, Eder, has caído de pie aquí en Balbastro, en la capital del Vero. Yo cuando os retransmito siempre digo lo mismo. Llegaste en el mercado de invierno para reforzar al equipo, precisamente justo nada más jugar con el Tudelano, te marchas del Tudelano, en ese partido fichas por la Unión Deportiva de Balbastro y a partir de ahí se ha visto otro futbolista, un jugador con ganas de pedir el balón, de mostrarse, de jugar. Se te ve muy cómodo en la Unión Deportiva de Balbastro. ¿Cuál es el secreto? Bueno, la verdad que lo dije en la primera entrevista que tuvimos hace mes, a principio de año, que me habían recibido súper bien. La plantilla es nueva este año, pero la plantilla anterior y el cuerpo técnico súper bien. Venía con muchas ganas porque venía de una lesión de rodilla, de cruzado, la segunda que tuve, y la verdad que pues quería hacerlo bien, y creo que el año pasado pues fue un poco de transición. Estuve muy contento, conseguimos la salvación, y este año la verdad que me siento muy bien, creo que se ve reflejado y en el equipo también me siento comodísimo, con la confianza del cuerpo técnico, con los compañeros. Pues al final el secreto es entrenar, trabajar, la pasión por el fútbol. Al final nos dedicamos a esto y tenemos la suerte de poder vivir por y para el fútbol, y al final es lo bonito, ¿no? Y para mí pues es muy, muy motivante un grupo nuevo, con equipos contra los que nunca he jugado. Y la verdad que yo en Barbastro estoy encantado. La gente pues me trata muy bien y me siento muy querido por utilleros, cuerpo técnico, la gente que viene, que se desplazan pues a Castellón, a Girona, en casa también que vienen, y es una gozada, la verdad. Sí, la verdad es que el campo de Barbastro hay muchas veces que es un poco incierto, ¿no? Porque se ven determinadas zonas en determinados partidos que hay muchos días, o sea, que hay mucha gente, en otras que no. ¿Cómo sentís a la gente? Porque al final es verdad que es un proyecto que yo creo que ya está consagrado, ¿no? en la ciudad, porque al final ya son varios años, todos sufriendo, pero son varios años. ¿Y cómo ves al Municipal domingo tras domingo? ¿Cómo es el día a día ahí de Eder en Barbastro? Bueno, la verdad que este año me está sorprendiendo para bien. Incluso el año pasado tuvimos el apoyo del equipo de la grada, evidentemente, pero este año es verdad que yo siento que viene más gente, que la gente está contenta, que siente que este año pues al final las cosas desde el principio están yendo mejor, y evidentemente pues eso a la gente le anima a bajar al campo. Y luego sí que es verdad que en Reus, en Castellón, en Girona ha venido gente a vernos, y desde aquí pues yo quiero agradecer a todo el mundo que viene, porque aunque sean 10, 15, 20 personas las que sean, o dos, o las que sean, es una gozada mirar en la grada o acabar el partido y poder ir a saludar, que hayan ido ahí por nosotros, y al final eso lo tenemos en cuenta, y te anima todavía más a dejarte el alma en los partidos, que es lo que hacemos. Aparte aprieta, es un público que aprieta. Sí. Tenemos una sorpresa para ti, Eder. A ver si nos la puede meter Héctor. A ver. Hola, buenas. Hola, Eder, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? De fútbol foral, aquí estamos. Otro Navarro. ¿Has visto qué sorpresica teníamos? Bueno, como tenemos una estrecha relación con nuestros compañeros de fútbol foral, otros locos del fútbol como nosotros del Aragonés, ellos del fútbol navarro, siempre estas sinergias que solemos organizar. Abraham, todo tuyo, que os lo estamos cuidando muy bien, ya lo has oído. Sí, ya sabemos de buena fuente que está muy contento Eder allá en Barbastro, y nos alegramos muchísimo porque es un pedazo de futbolista y es lo que se merece él y el Barbastro, claro. Lo que me ha sorprendido es que esté en el Barbastro en el grupo 3, separado con otros equipos de Aragón, ¿no? Alguna vez tenía que tocarnos. Estas son cosas de la federación. O no, de la federación o de la inteligencia artificial, eso nos dijeron. Sí, claro. Bueno, Eder, ¿qué tal por Barbastro? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia ya en ese buen equipo de un navarro como director deportivo con Roberto Santamaría? Bien, muy bien. Como les he comentado, pues el año pasado fue un poco de transición. Llegué en el mercado de invierno y
y al final pues es diferente llegar en el mercado de invierno que comenzar la temporada, pero la verdad que súper contento. Las cosas estamos sufriendo porque es un grupo jodido, pero la verdad que estamos compitiendo muy bien, en todos los partidos estamos en el partido, estamos ahí para ganar y la verdad que estamos muy, muy felices. Muy Tú, bien. Abraham, ya lo tenías fichado, ¿no? A Eder de cuando estaba la agrupación deportiva de San Juan y todo esto. Sí, claro, no, la verdad que a Eder le hemos seguido muy de cerca, también pues por su etapa también en el Tudelano y bueno, pues al fin y al cabo es un magnífico futbolista y ojalá que cuando toque pueda volver a nuestro fútbol foral. Voy yo con la siguiente pregunta. Hola, Abraham. Luego pasamos al fútbol foral y luego te haré alguna pregunta porque hay bastante toque aragonés en alguno de los equipos, o al menos lo ha habido, ¿no? Que al final hay mucha relación. Un poco hilando el primer comentario de Francho acerca de los grupos Eder y ahora lo que está comentando Abraham, que yo creo que un poco por proximidad, por la zona de Barbastro, al estar mucho más cerca de Lérida, pues os han hecho esa zona. ¿Qué grupo crees que te aporta más Eder a ti como futbolista? El grupo, porque al final siempre hablamos del grupo catalán y balear, pero luego es verdad que cuando los aragoneses van con los vascos y los navarros, siempre hay muchísimos ascensos, hay equipos que acaban subiendo. ¿Cuál crees que es el que más te aporta a ti como futbolista? Pues es una buena pregunta, la verdad. Es verdad que a priori el grupo 3 es un grupo que se tiene con mucha consideración y el grupo 2 quizás no tanto, pero sí que yo reivindico mucho el grupo 2 a nivel competitivo, a nivel de prácticamente muy preparado, los equipos son muy serios y se compite muy bien. Y el grupo 3, pues lo que te he dicho un poco, quizás es verdad que hay algo más de calidad igual en tres cuartos, jugadores igual más diferenciales que en el grupo 2, así como en el grupo 2 igual resalta más el bloque, pero bueno, yo creo que este año me estoy sintiendo cómodo en este grupo, pero bueno, en el grupo 2 he hecho buenas temporadas también y bueno, es un poco buscar ahí, dependiendo los equipos y tal, pues lo que te va mejor. En la posición en la que estoy jugando ahora, la verdad que en este grupo me siento cómodo porque se permite jugar y quizás es un grupo que te permite pues técnicamente desarrollarte mejor entre líneas, igual, jugar más, tener más el balón, porque se deja jugar más. Pero bueno, en el grupo 2 pues me ha tocado jugar en otras posiciones también y me intento adaptar a lo que se puede. Lo que pasa es que el grupo 2 siempre nos lo venden como la cenicienta de todos los grupos de Segunda Federación, pero es lo que dice Rafa. Al final los que ascienden, o normalmente los que ascienden, son del grupo 2. Y solo hay que ver ahora, tú ves ahora el grupo 2, el actual, y de Primera Federación, pues te han bajado a Morevieta, Sestao, o sea, equipos duros, equipos que encima que juegan al fútbol, o sea que no... Creo que ese mito, para los que ya peinamos canas, como es mi caso, que hemos visto el fútbol vasco, el de Atocha y demás, ese patadón para arriba, eso se ha eliminado. Yo en pocos equipos ahora veo de nuestro fútbol, tanto del fútbol vasco, navarro, riojano, salir con el balón jugado al patadón. Muy pocos. No los voy a decir, porque no me quiero... tampoco me quiero generar ninguna polémica, ¿no? Pero se ven muy pocos, muy pocos. Sí, es cierto que se tiene esa fama, pero al final es una forma de competir diferente. No solo que no se juegue solo a eso, sino que encima es una forma de competir diferente y es igual de respetable. Es verdad que pues quizás por la cultura del fútbol del norte, pues quizás sí que se juegue más a otra cosa, pero bueno, no por eso tiene por qué ser peor y en los resultados está. Y es verdad que este año el grupo 2 es muy duro, se está viendo, al final los de arriba apretan muchísimo, hay 6-8 equipos muy buenos arriba y
y es verdad que a la gente de abajo le está costando sumar y al final eso habla muy bien de ese grupo, o sea que siento que los de abajo tienen buenas plantillas también, o sea que al final es muy competitivo y yo la verdad que soy defensor también del grupo 2 siempre y al final es segunda ref, o sea que todo, o sea, se ve cada semana de que los equipos son buenos y que al final de la temporada pues el fútbol es el que habla, o sea que tampoco sobre el papel da igual lo que seas. Bueno, ahora te dejamos la última. Nada, Eder, en cuanto a los equipos navarros del Segunda Federación, ya sabes que el Tudelano está bastante bien, está prácticamente primero en cuádruple empate con el Utebo, el Sestao y el Real Unión, y también la Mutilvera fuera de descenso. ¿Cómo ves a los dos equipos navarros y qué sensaciones se transmiten allá desde Barbastro? Bueno, no he podido ver muchos partidos, más por la tele que otra cosa, pero tengo amigos en los dos equipos y la verdad que están haciendo un papel muy bueno. El Tudelano evidentemente es un equipo muy potente, sabemos que al final tiene que pelear siempre por estar arriba, por el presupuesto, por jugadores y por la plaza que es y están haciendo un temporadón. La verdad que yo personalmente me alegro porque tengo muchos amigos allá y quiero ese club mucho. Y la verdad que están haciendo un temporadón y ojalá que vayan para arriba. Y la Mutilvera también, pues con un proyecto más humilde, al final es lo que decimos, el jugador navarro es muy competitivo, el vestuario navarro es muy noble y al final esos equipos siempre van a competir y la verdad que yo por la Mutilvera me alegro mucho también que estén ahí en la pelea. Estoy seguro de que este año lo van a sacar y para el fútbol navarro al final siempre es bueno que se salve un equipo y que pueda ascender otro porque cuantos más equipos haya mejor porque hay nivel de sobra en la tercera navarra como para que se compita en segunda red en el grupo 2. Pues Eder, un placer tenerte otra vez aquí en la Grada FM. Decirte que me toca narrar vuestro partido, el del domingo, frente a esa Sociedad Deportiva Ibiza. Y hombre, que si metes un golico nos lo dedicarás, ¿o qué? Ojalá pueda dedicarte un gol, o dos, o tres, o los que sean, ojalá. Yo con uno, y si puede ser el de la victoria, tú nos haces el símbolo de la grada, de la L, y ya sabemos que va para nosotros, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, finalizamos nuestro bloque de segunda y ya damos la bienvenida a nuestro compañero Abraham de Fútbol Foral. Para los que no nos conozcáis, Fútbol Foral pues es como nosotros, pero en Navarra. Eso es. Mucho más jóvenes, también hay que decirlo, Rafa. Y bastante más jóvenes. Nada, muchas gracias, Francho y Rafa. Nada, nosotros empezamos en un proyecto de la universidad, en la Universidad de Navarra, que estudiamos tanto Íñigo como Burusco y como yo periodismo. Y bueno, pues ya en este tercer curso pues continuamos bastante consolidados, por así decir. Pues que nos pueden seguir tanto en todas las redes sociales, en Spotify los programas de todas las semanas y bueno, pues intentamos cubrir lo que nos gusta, que es el fútbol navarro, pues como lo mismo que vosotros, pues segunda federación, la tercera navarra, autonómica, preferente y la verdad que pues muy contentos de todo el apoyo que nos muestra la gente y pues intentamos pues poco a poco crecer y a ver hasta dónde podemos llegar. No, la verdad es que es bonito, ¿no? El poder hacer colaboraciones de este tipo y cuando además pues lo veníamos un poco nombrando porque al final hay mucha cercanía y pues el año pasado mismo pues tuvimos al entrenador del Cortes que este año está en Dani Bruna, eso es, y habéis tenido muchos jugadores por allí, pues y Dani Salas, que yo lo he entrenado, Carlos Monllor, que también yo lo he entrenado, ¿no? Entonces al final creo que es una salida buena, ¿no? Para los jugadores de Aragón ahora en este caso, ¿no? Que van a ir a jugar a la Ribera y cómo ves a esos futbolistas, qué diferencias ves, porque al final la formación es distinta por mucha cercanía que haya, pero ¿qué le aporta el futbolista aragonés al fútbol navarro tanto en tercera como en segunda federación, por ejemplo? Bueno, a ver, pues al fin y al cabo muchos municipios que están bastante cercanos a la comunidad autónoma de Aragón pues te permite esa comunidad, ¿no? y esa cercanía. Y, por ejemplo, vimos la temporada del Cortes con Dani Bruna, hizo 3 temporadas espectaculares. Dani Salas, por ejemplo, un pedazo de delantero que cumplió
hace 2 temporadas impresionante y bueno, pues yo creo que la tercera Navarra es verdad que cada vez el nivel va a más, pero bueno, pues yo creo que hay un grupo bastante nutrido de buenos futbolistas, buenos equipos, muy competitiva y sí que es verdad que este año tenemos solamente 2 equipos en segunda federación. También hubo un efecto cascada que también pues a veces nos merma, pero bueno, en general yo creo que es una tercera muy atractiva para jugadores de Aragón, como por ejemplo también pasa lo mismo con La Rioja. Hay muchos equipos, el Alfaro mismo de segunda federación está repleto de jugadores navarros. Pues es lo mismo con Aragón, hay muy buena relación y permite pues esta cercanía y esta posibilidad de jugar tanto en un equipo como en otro de diferentes grupos y como digo, pues es una maravilla, ¿no? Te voy a contar ahora una anécdota, si me permites. Hace unos cuantos años yo entrenaba en Liga Nacional en Olivar, que acabamos subiendo a División de Honor, y recuerdo que Juan Carlos Beltrán, el que es ahora el entrenador del UTEO, me llama, yo tenía la plantilla ya hecha tal, y me llama y me dice, oye Rafa, mira, que es que me ha llamado un amigo de cuando Juan Carlos estuvo en el Tudelano, dice un chico de Tudela que viene a estudiar a Zaragoza, se llama Gorka Vaquero, y nada, me dice, es un medio centro, como me dijo, de un medio centro de mucha calidad y tal y cual, o media puntita de calidad, ¿no? Que jugaba ahí de media punta y le dije, joder, digo, a ver, yo tengo la plantilla cerrada, pero vamos, si el chico anda bien y tal, pues ven y que pruebe y lo vemos, ¿no? Y vino y evidentemente me lo quedé y jugaba de medio centro, pero era un medio centro más de carácter defensivo, luego tenía muy buenos pies, ¿no? Pero me llamó la atención que me dijeron un media punta de calidad, que a lo mejor ahí jugaba más cerca del área y nosotros aquí en Aragón lo pusimos detrás y la verdad es que era un jugador que era diferente, o sea, quiero decir, evidentemente al final seguro que hay muchas similitudes, pero tenía ciertas, no sé, la forma de jugar, de entender, de apretar, de correr, de presionar, que yo creo que es de una naturaleza distinta. Ya no te digo nada si coges un sevillano o coges un canario que nos pilla más lejos. Pero sí que es cierto que aquí, tanto Aragón con Navarra como Navarra con Aragón, pues por temas de universidades, muchos navarros vienen a la Universidad de San Jorge, y también mucha gente de Aragón va a estudiar a Navarra pues por temas de industriales o por temas de medicina, que también hay muy buenas universidades ahí y me llamaba mucho la atención, ¿no? Como lo que se entendía a lo mejor en Navarra yo lo interpreté y le sacamos un jugador futbolista impresionante. Luego jugó 2 años en cuarta en regional preferente, pero me llamaba mucho la atención y lo aprovechamos muchísimo, un futbolista buenísimo. Abraham, sí. ¿Qué le falta al fútbol navarro para consolidarse en segunda federación? Porque todas las temporadas os vemos, pues bueno, que ascienden equipos. Y que descienden mucho también. Sí, por ejemplo, el año pasado con el Subiza, ¿no? Que fue un equipo que le costó mucho hacerse a la categoría. Al final ya, cuando ya empezaba a rodar, prácticamente ya estaba defenestrado, ¿no? Y aún así aún le dio algo de vidilla a la competición. Bueno, justamente el Subiza, al ser el Osasuna C, por así decir, juega en otra liga, en el sentido de que su primer objetivo es formar futbolistas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hace 2 temporadas hubo, creo que 3 descensos bastante sonados del Valle de Hues, San Juan, la Mutilvera, y entonces sí que es verdad que, claro, bajan muchos equipos, entonces eso es algo que merma y que condiciona bastante de que haya tantos equipos que bajen, el play-out también. Bueno, sí, yo creo que es un debe del fútbol navarro no tener, por así decir, más equipos consolidados en la parte de arriba. Pero bueno, yo creo que este año tanto el Tudelano como la Mutilvera están por encima de las expectativas en ambos casos. Así que la verdad que estamos muy contentos con ambos equipos, con ambas temporadas, y veremos a ver si, por ejemplo, la Peñasport, que está líder indiscutible en la tercera Navarra, logra subir holgadamente, por así decir, y puede conformar pronto un proyecto. Yo creo que es la clave, formar pronto un buen proyecto para luego no tener que andar con urgencias en segunda federación. Lo que pasa, Rafa, que era lo que decía Abraham, ¿no? A mí que me toca analizarme las plantillas de los equipos que vienen a jugar contra los nuestros, pues para la tele, yo podría decirte que prácticamente
entre un 30 y un 40% de todas las plantillas tienen 4 o 5 jugadores navarros. Sí, es que al final yo creo que se nutre mucho fútbol alrededor, ¿no? Porque al final Navarra ahí está un poco entre medio, por decirlo de alguna manera, entre La Rioja, Aragón, la zona norte de Aragón, el tema del País Vasco y un poco la parte de Castilla, y al final es un futbolista, es un perfil de futbolista, pues que a lo mejor aquí en Aragón, lo que te decía el caso de Gorka antes, que son jugadores que a lo mejor a nosotros ese perfil de futbolista nos falta y te enriquece mucho las plantillas, evidentemente. Fíjate en un Liga Nacional, que es muy complicado que tú tengas un jugador de fuera, ¿no? Entonces yo creo que al final es un jugador rico. Yo escucho un podcast, seguro Abraham que los conoces, a los fulanos, que son Sí. nos hacen allí, ¿no? Y bueno, ahora ya han abierto un poco, digamos, la veda. La verdad es que están muy bien. Esta tarde me he escuchado, por ejemplo, el de Fernando Sanz, pero sobre todo buscan, ¿no? el perfil de jugador pues de ahí, pues no sé, han ido muchos, pues ha ido Javi Martínez, ha ido el Cucu Ciganda, han ido muchos, ¿no? Y hablan todos un poco de esa forma de trabajar de Tajonar. Yo no sé si bajo un poco la influencia del Athletic Bilbao, que al final el Athletic Bilbao ha sido puntero y quizá Osasuna se ha nutrido mucho o ha aprendido un poco de la mano, y ahora es verdad que tiene su propia manera de trabajar. Fíjate, el primer equipo de Osasuna ya muchos años con muchísimos futbolistas, entonces al final yo creo que es un jugador de muchísimo valor, con muchísima garra, y es cierto lo que dices tú, que hay que analizar las plantillas y en todas hay, porque además es que es un jugador que sabes que se va a acoplar muy bien, es que es garantía de éxito. Sí, totalmente. Y también yo creo que una característica del fútbol navarro, en comparación con otros grupos, por ejemplo los grupos del sur, es que el fútbol navarro no está tan profesionalizado en el sentido de plantillas con sus salarios de jugador de ficha profesional. O sea, en ese sentido sí que la tercera navarra se sale un poco de esa profesionalización de otros grupos. Eso repercute luego también pues en el papel que hay en segunda federación. Se podría asimilar más a la tercera riojana, por ejemplo, que también es así un poco más precaria, pero bueno, aun y todo, como decís, hay una identidad muy fuerte de querer hacer bien las cosas, la influencia de Osasuna y de Tajonar también, por así decir, es una vertiente que nutre todas las canteras y todos los equipos. Y bueno, yo creo que el trabajo está ahí y poco a poco sí que se van dando pasos para que el fútbol en la tercera navarra se equipare a otras comunidades autónomas. Fíjate que solamente hablando ya de laterales, nosotros tenemos una muy buena amistad, pues por ejemplo con Julen Ugalde, que ha sido un bastión en el Club Deportivo Teruel, muchísimos años vistido la elástica del conjunto rojillo, ahora con el Logroñés, con la Sociedad Deportiva, o el caso de Yassin, ¿no? Que también, pues bueno, lo pudimos disfrutar con el Tudelano, de allí lo tuvimos en el Tarazona y bueno, se marcó un absoluto temporadón, ¿no? Hablando de Primera Federación, nosotros tenemos 2 conjuntos ahora en la actualidad, tanto a la Sociedad Deportiva... Estamos, ¿no? Ahora. En grupos distintos, por desgracia. Tenemos a la Sociedad Deportiva Tarazona, también tenemos al Club Deportivo Teruel. Vosotros tenéis al Promesas, a Osasuna Promesas. Eso es. ¿Qué perfil de futbolista tenéis en el Promesas? Bueno, el Promesas, por así decir, este año ha apostado más por la gente de casa, porque es verdad que las 2 últimas temporadas hubo un poco de polémica, ya que la dirección deportiva trajo muchísimos fichajes. O sea, en el mes de agosto traía en torno a 10-12 jugadores de fuera, y eso era un poco extraño, ¿no? Porque al fin y al cabo es el filial de Osasuna y el primer objetivo, como hablaba antes del Suiza, es formar jugadores y que puedan subir al equipo, como por ejemplo ayer Argibide en el lateral derecho, que es uno de tantos ejemplos. Entonces, pues por así decir, el perfil ahora del Promesas es más jugadores de casa, de mucha calidad, de mucho fútbol, y que bueno, pues que están haciendo buen papel en Primera Federación. Son ya 5 temporadas, si no me equivoco, y se está pues consolidando un equipo en la tercera categoría que tiene muchísimo mérito, pero como repito,
la gente de Pamplona y los socios de Osasuna queremos un Promesas fiel a la idiosincrasia del club, ¿no? De querer formar a futbolistas, de jugar bien al fútbol, de no precipitarse, ¿no? Y de no hacer cosas raras. O sea, cuando trajeron a delanteros, me acuerdo, un central de Rusia, un extremo pues son cosas que no casan con la filosofía de Osasuna. Y como digo, yo creo que el objetivo no es mantenerse en primera federación, sino formar. Ahora bien, ese es el objetivo de los aficionados. Otra cosa es que lo que hagan en la dirección deportiva, eso es diferente. Sí, yo, si no me equivoco, Darío Ramos estuvo hace 2 o 3 temporadas, ¿no? Por allí, que es portero, bueno, pues de la cantera de Zaragoza, luego salió al Madrid. Yo creo que al final es un poco lo que hablábamos antes de que, no sé si me has escuchado cuando hablaba de la ponencia de Gaizka Garitano cuando estuvo en el Eibar, que yo creo que al final, si tu objetivo es nutrir al primer equipo de jugadores de la cantera, pues al final lo que tienes que hacer es intentar firmar jugadores de la cantera. Y es cierto que al final la gente, pues con el que se ve más identificado es pues con el jugador de casa. Nosotros en Zaragoza sí que siguen saliendo jugadores, pero al final es el Francho el que está tirando el carro, es Marcos Cuenca. Es verdad que ahora se está sumando pues gente como Valeri, que al final es un futbolista diferencial y que evidentemente pues parte de la salvación de Zaragoza pasará porque Valeri esté acertado, pero llevamos años viendo pasar aquí a jugadores sin pena ni gloria y quitándole puesto a futbolistas que tenemos en casa, que yo creo que no tiene sentido. Y ahí en ese caso pues Osasuna o incluso ya no el Athletic Bilbao, que es un clásico, ¿no? Pero la Real Sociedad son clubes, ¿no? que han yo creo que han marcado un camino correcto. Y yo creo que yo como aragonés que soy, pues también he hecho un poco de menos ese arraigo, ¿no? que estás nombrando, que nosotros queremos que la gente sea de casa, no queremos un equipo en primera, queremos que la gente sea de casa, y eso es importantísimo ahora, yo creo. Yo creo que la clave también es el equilibrio, ¿no? Tampoco hay que volverse loco de ser intransigente y decir todos de casa o la cantera full. Yo creo que el equilibrio, ¿no? Pues tener, por ejemplo, en Osasuna, tener un núcleo duro de jugadores de primer nivel y luego alrededor de esos jugadores ir metiendo piezas como se han ido haciendo estos últimos años. Por ejemplo, Aimar Oroz, que salió, es un pedazo de futbolista, Arribide como el otro día, Moncayola, Pablo Ibáñez. Bueno, yo creo que es, por así decir, ir aumentando capas, ¿no? Dentro de un núcleo duro que te pueda mantener un primera división o un primera federación en el caso del Promesas. Esa es la idea, creo, vamos. Oye, Abraham, ¿y cómo os afecta el esquilmeo del Athletic Club? Porque todas las temporadas, igual me da en categorías inferiores, en el Promesas y en el primer equipo, como ha sido el caso de Areso, ¿no? ¿Eso cómo lo lleváis? Porque nosotros, por ejemplo, lo llevamos muy mal que te venga aquí a la ciudad deportiva, yo qué sé, el Fútbol Club Barcelona, el Madrid, el Villarreal, el Betis, y se te lleve a... Bueno, ahora viene hasta el Celta a llevarse los jugadores. Sí. Bueno, a ver, la verdad que hay bastante malestar y siempre pues ese pique eterno que ha habido con el Athletic de Bilbao y la cantera, pues eso es el pan de cada día, ¿no? Pero bueno, hay que tener clara una premisa. Si vienen y pagan la cláusula, tienen todo el derecho y esto es fútbol, ¿no? Pero bueno, también hay circunstancias que a veces, pues sobre todo en cadetes, en infantiles, que rayan un poco ¿cómo decirlo? Lo ridículo, ¿no? Porque son chavales aún pero bueno, es el fútbol de hoy en día que también hay que jugar con ello, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, es una afrenta de siempre en Pamplona y en Navarra, pues esa relación de ambas canteras, el típico cántico de no son de Lezama, son de Tajonar, ¿no? Que suena siempre cuando viene aquí el Athletic. Pero bueno, son gajes del deporte y es lo bonito también, ¿no? Ese pique de canteras y de a ver quién tiene la mejor, entre comillas. Pues Abraham, un placer tenerte aquí en la Grada FM, que podamos hacer estas charradicas más de forma más común. Cuéntanos.
Nada, que en Aragón tenéis la suerte de tener Aragón Deporte, sobre todo para poder ver partidos de Segunda Federación. Por ejemplo, el otro día el Utebo Sestao o el Deportivo Aragón, Unión Deportiva Logroñés, que la pena que nosotros no podemos tener esa suerte. Y la verdad que es una reclamación que intentamos hacer a los diferentes medios de comunicación de Navarra, que es algo que interesa, que nos gustaría mucho ver al Promesas, ver a Tudelano, a la Mutilvera, o por ejemplo playoffs de tercera, ¿no? que también tienen su tirón, y es una pena. Y bueno, simplemente que sepáis que desde Navarra somos muchos los que vemos partidos gracias a Aragón Deporte, y es algo que yo creo que queríamos transmitir todos de fútbol foral. Pues fíjate, no solamente sois vosotros los que nos lo decís, que también desde los clubes de Cataluña, alguna vez que me ha tocado a mí narrar partidos en el campo, que cada vez es menos, porque lo hacemos en cabina desde la televisión, se acercan y te lo dicen. Te dicen, joder, es que en Cataluña todo lo que no es el Fútbol Club Barcelona no existe. Sí, sí. Y dice, tenemos el mismo derecho, un tío del Tarrasa tiene el mismo derecho a ver un partido de su equipo en la tele pública de Cataluña, ¿no? Bueno, aquí se apostó porque ha habido mucha gente que hemos estado trabajando detrás, como digo yo, los locos del fútbol aragonés, ¿no? De que tuviéramos una pantalla en el mundo donde el futbolista aragonés pues se viera representado y creciera, ¿no? Yo creo que, bueno, el fútbol navarro, a través de la federación se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Quizás ahí la puerta tenga que ser la federación. Lo intentaremos. La que llame a la tele. Un abrazo. Sí. Ojalá. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, Rafa, que ya nos está diciendo aquí el señor Héctor Brau que cuando plegamos. Pues muy rápidamente, vamos con los partidos de los nuestros de Primera Federación. Sí, pues el Teruel consiguió ganar, imponerse por un gol a 2 en el campo del Villarreal, si no me equivoco, y el Tarazona empató a 0 en casa con el Europa. Y bueno, yo creo que al final los 3 puntitos del Teruel son muy buenos, porque venía de unas semanas, ya no sé si decir con ciertas dudas o qué decir, pero sí a lo mejor más terrenal. Entonces esa victoria yo creo que es... Según su míster, tenían que asimilar lo que estaban haciendo y tenían que aprender a gestionar el perder. Que no, vamos, traducido en cristiano, que no había que volverse loco. Que eso era algo pues que lo tenían allí, pero que no era lo normal en el club. No, ahora me parece totalmente cierto. O sea, es que yo creo que al final no te va a decir que estaban por encima de sus posibilidades, porque ojalá terminen en el playoff y ojalá consiguieran ascender y ojalá pues todo estuvieran la mayor parte de los equipos de Aragón en primera división. Pero bueno, yo creo que al final el caer como caeron caer en la categoría y estar primero o segundo durante tantas jornadas, pues al final tampoco hay que volverse loco, porque no te permite ni disfrutar de lo que estás haciendo, ni ser consecuente ni realista con lo que pasa y con la realidad de la situación, ¿no? El Tarazona pues empataba en casa con el Europa que se mantiene tercero. Y bueno, estamos este año pues prácticamente parecido al año pasado. Sí que es verdad que el Betis pues está muy descolgado, pero el año pasado, si recuerdas, pues había también descolgados. Sí, pero 7-8 puntos entre el quinto y el 16º. Entonces, pues fíjate cómo está la clasificación. Y sí que me gustaría apuntar, ¿no?, que había un derbi murciano entre el Cartagena y el Murcia, que el Murcia consiguió llevarse los 3 puntos, y un Murcia que, si nos cogemos el programa de hace 5 o 6 semanas, iba último, pues que ya va cuarto y que desde luego es un candidato más que firme para ascender. Así que vamos a ver un poco cómo avanzan esta semana nuestros equipos y a ver si poco a poco pues vuelven a sumar el Tarazona y se mantiene una zona un poquito más alta, porque al final, aunque estés ahí y que ganas un partido y te metes séptimo, pues es mejor ir séptimo que ir 14º. Y el Teruel pues que siga manteniendo esa puja y esa pelea. Pues lo analizaremos la semana que viene aquí desde el chaletaco de Rafa Gracia. Un abrazo. Gracias, chao. Bueno, pues por mi parte no me queda más que daros las gracias por haber estado con nosotros prácticamente 2 horas de programa. Hoy lo teníamos cargadico, recibíamos a nuestros compañeros, a nuestros primos hermanos de fútbol foral. Un placer haberos tenido aquí en el programa. Y
no me queda más que daros las gracias por esos 501 suscriptores, que se dice pronto, nos ha costado un mundo. Pero Chiñachana, poquito a poco hemos conseguido ya alcanzar esa cifra. Somos ambiciosos, queremos más. Porque al final, como decía Abraham, el compañero de Fútbol Foral, la voz del fútbol de aquí de la tierra tiene que estar presente. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la Grada FM. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos el jueves con 40x20 y la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.